Somos el periódico del pueblo, Belén y Marcos, y hoy vamos a entrevistar a una familia de Masía del Juez, una pedanía de Torrente. Durante esta entrevista nos van a comentar cuáles son sus problemas alrededor de las humedades con las que tienen que convivir 15 meses después de la riada de su casa y la desatención y el abandono del Estado durante y después de esta. Chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en la entrevista del periódico del pueblo. Pues nada, estamos aquí para hablaros un poco de un testimonio muy importante. Presentaros, chicos. Yo soy Sonia, Yo soy Paco, Vale, ¿de dónde sois? de Torrent. pues de Torrente, Masía del Juez. Contadme qué pasó aquí, contadme cómo vivisteis tétrica. Vale, pues todo empezó con un vecino. Empezamos ayuda, socorro. Salimos a vecinos y pues nos encontramos a un vecino completamente desolado, que acababa de perder además a una mascota, sin ropa, porque hay mundo, y muy ¿Cómo que sin ropa? porque la fuerza del agua le había arrancado la ropa. La corriente, donde se iba agarrando las cañas, le fue quitando la ropa hasta que lo dejó prácticamente desnudo. Y claro, estabais aquí todos los vecinos, lo cogisteis. Sí, claro, enseguida salimos, tranquilo, Jesús. Claro, nosotros aquí realmente llevamos viviendo 4 o 5 años, pero claro, hay vecinos que llevan toda la vida, gente de 80 años y más que está viviendo aquí, y le decían, tú tranquilo, que aquí no va a llegar, tú tranquilo. Y él nos decía, de verdad que de aquí lo he visto, no es normal, pero claro, él vive más cerca del barranco del Horteta. Sí. Entonces, pues en tu casa vemos pero aquí no, tranquilo Jesús, que aquí en 80 años que llevamos viviendo aquí, esto aquí no llega. Se le preparó una tila y ya empezó a contarnos que se habían quedado unos allí. En ese momento vimos aparecer un camión de bomberos. La policía había pasado para cortar la carretera para allí y al ver los bomberos, y en ese momento vimos que lo venían atrás. Nosotros no atrás, ¿por qué? Pues no entendíamos. Se ve que ellos estaban viendo algo que nosotros no veíamos y en ese momento vimos lo que era. Una ola. Venía una ola. ¿Estabais vosotros fuera? ¿Cómo pasó esto? Explícamelo. Estábamos todos en la calle, excepto él, que él al que estaba pasando y por dónde había venido, pues se fue a la puerta a ver qué nivel de agua había allí o qué es lo que pasaba. Y entonces en ese momento que nosotros vimos la ola, él llegó corriendo, meteros para adentro. Yo una vez abrí la puerta, vi que el agua estaba a nivel de la guía de mi puerta y del campo de arriba, Como si se desbordara una pila. ¡pam! Y al ver eso, cerré y conforme venía corriendo, yo iba cerrando puerta a puerta. Ya me entraba el agua por las trampitas que están Están a sobre medio metro. Ya vine corriendo, gritando que viene el agua, todos para arriba. Y cuando llegué aquí, ya les había roto el tsunami. Sí, de aquí. Sí, Porque ya. el agua vino como así, como en dos frentes. Vale. ¿Vale? Y el barranco cerca es el que tenemos allí. Vino del barranco del Pollo, buscando este barranco. Claro. Y luego de eso... Claro, ya empezó, cuando vino el agua, la ola, dando coches, entonces había gente dentro de los coches con niños y tal, bajaros del coche, al principio muchos eran reacios a bajar porque pensaban que si bajaban iba a ser peor, enseguida vieron que para todas partes bajaron, metió en la casa que pudo, e inmediatamente cogimos a la niña y nos subimos para arriba. Ya empezó, nosotros desde arriba cogeros, subían unos pilares, hay gente que pasó 3, se pasó 2 se podía, la gente, o sea, es que hacía un frío impresionante, un aire que con un ruido que nunca habíamos escuchado, ni siquiera para el pilar, que nos pedía mantas, no, tampoco teníamos más perdidos arriba, que no tenemos ni baño ni nada, lo había que tirarles. Sí. Y... Su prima y al marido de su prima lo dábamos por fallecidos. Estaba un punto más para abajo que la nuestra. Y cuando bajó el agua, con el marido de su prima, nos echamos a llorar porque lo dábamos por fallecido. Como vino solo, le preguntamos por su prima, por su mujer y por su hijo. Y nos dijo, está en el único chalet que quedaba allí. Es cuando yo bajé, lo acompañé. El nivel era hasta aquí ya, más o menos. 3 horas. Sí, ya habían pasado. Sí. La gente que estaba en los pilares de la casa, en el momento que empezaron los coches, golpearon la puerta y ¿podemos subir? Sí, claro, ya empezó a subir gente, aunque estaban en el bar, pues a ayudarles a bajar. Y él se fue con Juanma, pues a la otra calle, a por mi prima, por el chiquillo y demás. En ese momento empezó y a saltar las alertas. Claro, nosotros no pensamos, la alerta ha llegado tarde. Nosotros pensamos, si ha pasado, ¿qué viene ahora? Con alerta. Y corriste hacia casa otra vez. Me quedé... A mitad camino, no puedo. Claro, estaba todo lleno de camiones, estábamos por debajo de hierros, de vigas. alambradas, alambre de espino... Vete para casa con tu mujer y tu hija. Pero a los 5 minutos él ya reaccionó, estaba a 2 metros, porque claro, no se podía avanzar rápido. Claro. Y él contigo. Claro, cuando llegó allí ya se encontró
A 16 o 17 personas. como Al menos. estaba el papá de los nenes, estaba mi prima, el chiquillo, estaban sentados unos encima de otros para intentar darse calor. Habían pasado muchas horas bajo el agua en esa calle, los vecinos habían pasado muchas horas bajo el agua, orinaban. Estaban en shock al ver la alarma y ver que llovía. Les dije, todos a mi casa. Que soy de los pocos que tengo un primero, todos a mi casa. Completamente. ¿Cabemos? Sí. ¿Cabemos? No. Querían cuando se venían a quedar las rejas y no, aquí hay... Sonando ese ruido de sonando la la alerta, alarma. En ningún sentido ya, había llegado súper tarde, realmente. pero nosotros no lo sabíamos. Claro, Pensábamos Que que iba a venir venía otra. algo peor. Nosotros que iba a venir En una segunda riada, esto se lo lleva. Correr, que vamos a mi casa. Entonces el marido de mi prima cogió al chiquillo en hombros, está ayudando a mi prima. Entonces mi prima entró en un estado y empezó a increparles. Que no entendía, que les estaban pidiendo ayuda, que había pasado lo que había pasado. Y no entendía cómo nosotros de allí y vos. Sí. Muy mal, gritando. Pero entendible también, que yo creo que Por supuesto. condiciones creo que los mismos a todo y a la reacción. Completamente normal. Pero queda una vez más visto que bomberos a escasos metros nuestros No y hicieron que... nada. Bajaron del camión. No. Sí, a ver, ellos bajaron, tenían linternas, nosotros con velas, luces y tal, como podíamos, los que tenían el móvil y tal, íbamos haciendo luces, pidiendo ayuda, pero ellos nos alumbraban y nada. Entonces mi primo los sacaron de allí y dijeron, mira, nosotros os podemos acercar hasta la rotonda, porque a nosotros, iban a tirar una cuerda para que con la pero una vez en la rotonda es vuestra responsabilidad, no os podemos ayudar más. Así que nos sacan, pero vosotros no podemos. A ver que yo entienda bien. Ellos querían que subiesen al camión vosotros para llevaros hasta la rotonda. El camión se quedó parado, ¿vale? Vale. Por circunstancias... E inundado. E Al inundado. ser altos, se subieron a las escaleras y ahí no les... Entonces, iban a venir con una cuerda, Sí. Entonces, nosotros sí que os damos la opción de que con la cuerda, pero la rotonda es vuestra responsabilidad. No podemos hacer más por vosotros. Claro que no. Vale, entiendo. Que Que no realmente era una ayuda, pues. ¿Para qué? Que no, si no, o sea, De evidentemente. hecho, cuando consiguió un policía, muy bien tampoco cómo llegó, ya había bajado el nivel, 5 horas de todo esto, Ya se podía andar. ya se podía andar, sí, mal, podía andar, y llegó y dijo, os doy un consejo, ayudaros entre vosotros, porque nosotros no podemos hacer más. ¿Y no preguntasteis más? Es que en Sí, ese... a ver, sí que se le preguntó y dijo que no entendía por cómo no estaba la UME aquí ya. Claro, ellos, Es un- que estaba Que ellos no podían hacer nada, que nosotros, que no cumplía aquí ya y que, pues, que no nos podía decir más. Claro, y cuando vinieron todos después de la alarma, al final, No quisieron venir. no quisieron venir. Quisieron venir Pero por trauma. Por trauma, por el miedo de que como queríamos que era una segunda riada, ellos se querían seguir. porque ya mi prima vino contándonos. Sí. Le ha pasado esto a los nenes, pues, llorando y muy mal. Entonces se lo dijimos al policía que allí sabía y que el policía, claro, también le impactó. Le impactó mucho esa noticia. Se fueron para allá y a la media hora ya vinieron con el resto. Porque nosotros tenemos a salvo a personas, sí, y para arriba. ¿Y cuántos estuvisteis aquí entonces? Pues 18 personas 18 personas pasasteis la primera noche aquí. Entre mi casa y la del vecino. y 5 niños. ¿Y 5 en esas condiciones? ¿Cómo fue esa primera noche? Pues como nada arriba, ni para comer, ni para beber, ni para nada, pues Ni baño. Ni baño, nada, nada. Claro, es contener, pero los niños no. Entonces me hago pipí, me hago caca, claro, donde podíamos. Y claro, todos dentro de un habitáculo, pues con pipí, con caca, y asustados, en shock, sin saber qué hacer, con la situación que estábamos viviendo, con el papá, pues una noche... Claro, ahí estábamos, lo veíamos todo y había gente que había perdido hasta sus hijos. ¿De qué hablabais vosotros dos en ese momento? ¿Os comentabais algo vosotros? Yo estaba con mi prima, pues eso, porque había estado 3 horas dentro del agua y del barro, manteniendo a su hijo y a Zoe en calma, y él estaba con el resto de las personas. Sí. Esa parte, vale. Y al siguiente día de De día, nosotros estábamos deseando que se hiciera de día, porque si se hiciera de día iba a venir alguien. Es que lo teníamos clarísimo, no teníamos ninguna duda. Se va a hacer de día y van a venir a por nosotros, van a sacar de aquí a los nenes, nos van a traer agua, no sé, quizás galletas, pan. Y allí no apareció nadie. no apareció nadie. Nadie. Ya empezamos a bajar los vecinos, aquí no va a venir nadie. Vecinos que han afectado sí que se empezaron a acercar. Hubo una vecina que sí que trajo un par de galletas que tenía en casa, pero claro, éramos muchos. Zapatillas, porque ya dijimos nos tenemos que ir Andando. andando.
Sí. Lo único que habían eran los señales ahí custodiando... Ah, que habían- Sí, los de policías nacionales, custodiando el camión de bomberos que se había quedado averiado ahí para que no lo saqueáramos. En ningún momento prestaron ayuda, ni en ningún momento... ¿Cuántos eran, perdona? 7. De policías que no hicieron absolutamente nada. Nada. 7 aquí, pero es que fuimos a Oscar Mayer y habían otros aproximadamente 8 o 10. Empezó a pitar un coche como si hubiera alguien atrapado y tampoco quisieron hacer nada. En ese momento teníamos vecinos, porque de atrás, ayuda, Julián, que Julián necesita ayuda, entonces fueron para allá, es uno del día de estos de plástico y lo subieron al carro, advirtió que su mujer también estaba dentro de casa enferma de Alzheimer y con pañales, se les metió en el carro, se les dio nacionales, se les pidió ayuda, que necesitaban ayuda, que es jurisdicción. que ellos estaban ahí para el camión de bomberos. Pese a que habían 2 personas mayores. Pese que necesitaban ayuda y no 112 para pedir ayuda para ellos. 112 que en toda la noche y en toda la tarde no conseguimos ningún familiar nuestro ponerse en contacto con ellos. Pues ni vosotros ni nadie. Nadie. Ni vosotros ni nadie. Entonces, contadme ahora, después de todo aquello, intentasteis ir a Torrent, ¿no? Y ya... Pues a mitad camino yo sí que conseguí ya con un coche, Con un jeep. con un jeep, que nos sacaba hasta la zona donde ya estaba la carretera rota, que ya no se podía acceder. De la carretera rota bajábamos como podíamos, con las mochilas, con los niños, con los animales, hasta llegar al afectado, y ahí sí que conseguimos que un amigo que había venido de mi prima nos llevara a Torrente a Zoe y a mí. Él no, porque iba con los perros. Entonces ya de azul se desmayó y una chica que era voluntaria lo atendió y ella fue la que le informó del pabellón para que fuésemos. Y claro, tú, Paco, tienes medicación, tomas medicación, o sea, constantemente. Sí. Y claro, tú estabas, ¿cuántos días? Y yo llevaba ya, pues desde cuando... Cuando pasó Cuando el otro, otro. ni al otro, porque nosotros ya de cena, en cuanto lo vio, lo primero que le preguntó es: Paco, ¿cuánto llevas sin tomarte la medicación? Le digo, pasó ayer, desde entonces. Habla, necesita su medicación urgente ya. Me cogieron a mi Cruz Roja, pero ofrecer ni facilitar la medicación, me mandaron a la farmacia y en la farmacia venían y sabían cuál era, y en el ambulatorio me dijeron que la tenía que pagar en efectivo y, ¿por qué no? Como la venía en efectivo. Entonces, ¿en cuánto tiempo al final? El segundo día, ¿no? Que intentasteis ir, no había manera de comprar la medicación. Medicación tampoco. Tiempo no te la puedo decir. Sí que es verdad que en ese aspecto es el punto que le doy al ayuntamiento a los días. A los días igualmente. Sí, a los días. A los días. Nosotros estábamos solos porque quedamos 2. Nuestro vecino José y nosotros. Los demás se fueron a casa de familiares. Y estábamos solos. Salimos a la calle, porque claro, ves luz en la calle cuando no hay luz y dices, alguien pasa o algo pasa. Y era la alcaldesa con 3 o 4 personas más. Calle los únicos que estábamos, 3 personas. Y él se puso muy nervioso. Lo tuve que parar, porque eso no entendía cómo después de 4 días estaba aquí. Bueno, él se puso muy nervioso, que creo que entender. Entonces lo metí para adentro y salí yo, y lo único que les pedí, por favor, es que necesitaba la medicación. Me comentaron, no entendemos cómo nos la han dado, si han hecho un decreto de que toda la medicación te la tienen que dar. Ah, entonces que fue simplemente un fallo de la persona que estaba atendiendo ese día en la farmacia, o algo así. Pero me dijeron, O la vida a una persona, igualmente. claro, muy complicada, y una medicación muy compleja, sí. Entonces ellos mismos, aquí la medicación, y al día siguiente subieron la medicación. Mira, pues al menos algo es algo, algo hizo el ayuntamiento. Después de aquello, después de esos días, de la semana, por ejemplo, ¿cómo estabais? ¿Cómo estaba la casa? ¿Cómo estabais vosotros? Vale, al tercer día de estar aquí nos intentaron robar a las 3 de la mañana. Yo no conseguía dormir, entonces escuché cómo me intentaron entrar por el garaje porque no había puerta. Después de que me intentaran robar todas las noches, escuchaba con las sierras de sable que iban robando los catalizadores de los coches. Aquí tenemos un almacén de bombonas de butano de gas. Todas las noches se escuchaban a las 3 o 4 de la mañana cómo se llevaban botellas. O sea, que sí que os robaron. Aquí intentaron entrar y yo salí. Aquí ver, no había nada que claro, robar. claro, Aquí no ya había nada que no había robar. nada. Así que empezó él a gritar, ¿quién eres? ¿Quién eres? Que estoy aquí en casa. Que empezó a gritar para asustarlos y se fueron. De todas formas aquí donde Yo llegó el agua. creía que era producto del trauma de la primera noche, ¿vale? Porque yo solo tenía una lamparada puesta. Y creía que era producto del trauma de la primera noche, de los ruidos, de las situaciones y tal. Y después de pasar eso por la noche, a la mañana siguiente la estaba quitada. Ah. He intentado, claro, pero escuché. Claro, y no fuisteis los únicos, ¿no? No, Fueron muchos más. minutos después. Eso por la noche. Ha habido vecinos que de día para un coche le ha arrancado el contador y se lo ha llevado. Y el vecino ha salido detrás y el chatarrero corriendo. Madre mía. O sea, aquí ha venido
pues como imaginamos en todos lados, ha venido de toda clase de aprovechado a llevarse lo que se podía. Sí. Hubo un vecino que se dejó la cartera en el coche inundado, que se vive un poco más para allá. Vale, pues en cuando ya consiguió encontrar la cartera, la dejó en el coche inundado, coche cerrado. Aquí en Torrente, pues a los 2 días le llamó la policía local de Paiporta si estaba vivo, porque habían encontrado la cartera en el barranco de Paiporta. O sea, se venían andando, iban entrando por los chalets, por los coches, hasta Paiporta. O sea, imagínate, porque le robaron aquí, le robaron la cartera y la tiraron, la encontraron dentro del barranco de Paiporta, ¿eh? No la encontraron fuera. Te pues quedaría batidas o no sé. Claro. Sí. Cualquier Se cosa. dedicaba a hacer. Sí. Contadme ahora, bueno, ¿queréis contar algo más del tema este de la superación, bueno, del momento en sí de la Dana? Igual algún momento más... Sí, ahora voy. Eso, en algún momento de la Dana más específico, alguna o algo. Al final son sensaciones que se quedan ahí. ¿No? Un poco. Claro, es algo que sabemos que no vamos a olvidar. La nena está en tratamiento, él también está en tratamiento. Esa noche, esa sensación a tu hija, porque esto es el final, nadie va a venir a por nosotros y así nos van a encontrar. Eso no se nos va a ir nunca. Sí que nos hubieran gustado respuestas, porque para mí tener respuestas es como, vale, si tenemos respuestas, sabemos cómo deben actuar nuestro gobierno o la gente y podemos evitar que vuelva a suceder, pero como no sé después. Y esto es... O sea, que no habéis tenido ninguna respuesta, habéis intentado encontrar respuestas de alguna forma y no las ha habido. Tenemos algún vecino además que es ingeniero y está intentando encontrar la manera de saber, pero si él lo encuentra va a ser para nosotros. Un poco, pero ya está, nadie más lo va a saber. Pero si nadie de los que tiene que hacer algo lo sabe o nos lo quieren contar, porque lo saben y no nos lo quieren contar, y no actúan, pues toda la vida con miedo. Exactamente. Y contadme, claro, esto del miedo que hablas, ¿también tenéis miedo de seguir viviendo aquí? Cada vez que suenan las alarmas, no, aparte de que suenan las alarmas, Pasa un coche de protección civil con el megáfono. Por favor, cerquen a veredas y barrancos. La chiquilla entra en bucle, yo 4 gotas porque pienso que va a venir algo otra vez por detrás, me tengo que medicar de más. Eso es lo que nos ha traído. ¿Sabes lo que pasa? Yo hubiera perdido mi casa igual, vehículos, ropa, fotos, recuerdos, el vestido de la comunión de la nena antes o álbum de fotos. Lo hubiera perdido igual, pero mi hija y nos hemos podido ahorrar esa mala pesadilla y esa... Y si nosotros estamos así, imagínate a las personas que han perdido un familiar de la zona. Los ancianos que estuvieron ahí ahogados estuvieron 4 días ahí. Pues se ahogaron delante de la hija. Y no podían entrar se ahoga también. porque tenía que venir a dar orden de que se levantaran. Un experto, ¿no? También, que era cómo evacuar, que sepa... Bueno... Claro, nosotros como asociación se ha pedido... Es a una asociación, ¿no? Sí, se ha pedido un plan de evacuación, se han pedido medidas de, pues, las que se limpien, que se iluminen todas las calles porque hay iluminadas. Entonces ahora, claro, después de la vivencia, después de la experiencia, se pone a llover y ni siquiera puedes ver qué nivel lleva el agua en la calle o en el barranco. Claro. No lo puedes ver porque la mitad de las calles no están iluminadas. Claro. O sea, que ni siquiera tenéis alumbrado público. Nosotros concretamente en nuestra calle sí. Porque en la calle principal el resto de vecinos no tienen. ¿Qué respuesta ha dado todo esto? A mirar, que están en ello, que no es tan fácil, que quedó completamente destruida. La de mi prima quedó completamente destruida. No podían ni pasar. Y han hecho 3 parches. 3 parches. 3 parches. Sí, dijeron, vamos a volver a asfaltar la carretera. Entonces asfaltaron los agujeros. Habían 3 agujeros y asfaltaron los 3 agujeros. Tiritas, como todo lo que hacen. Miguel, te os habéis contado un poco antes. Vale, pues según una reunión que mantuvimos desde el ayuntamiento, nos comentó que si el proyecto de Confederación Hidrográfica del Júcar salen demasiada pecería. Pero van a invertir 400.000 euros en un campo de fútbol, con parking y con contenedores para poder reciclar. ¿Eso sacando de un campo de fútbol? No, el campo de fútbol está, lo que es la parcela está hecha ya. Hay un fútbol, porque esto era un campo de fútbol, tienen un parking y van a poner contenedores para el fútbol, ¿no? Demasiada educativa, muy famosa era más famosa en Torrente. Con los años de esta globalización y del avance, pues digo, pero aquí sigue viviendo la gente de aquí. Claro. ¿Vale? Sí, entonces... Pero no veraneáis tampoco. No, esto es primera vivienda. Pocos chales hay de veraneo. Pocos. Sí, aquí viven casi todos. Pues, ¿cómo nos sentimos? Pues abandonados. Claro, se amparan de que además esto es algo rústico cuando
en la historia pocas veces se habrá visto que algo urbano, porque es claro, lo contrario, pues aquí pasó. Tenemos Ibis, donde poniendo que era urbano, y luego hay de urbano. La Dana. No, porque hubo un accidente en una de las campas con un tanque ¿De de gasolina o de gasoil, creo. hubo un accidente que explotó, tuvieron que los vecinos desalojar y tal, y entonces hubieron quejas para que se retirara de aquí las campas. Mira, rústico, pueden estar aquí Las campas. lo que quieran. Claro. Y vuelvo a lo de antes, tenéis miedo, evidentes. No solo el tema de la inseguridad de si viene otra Dana, enfrentamiento. Si la FICA hace el plan que tipo vosotros, ¿qué pasaría? El tiempo, el dinero que la gente está invirtiendo en reconstruir su vida y a una normalidad, todo se iría de la noche a la mañana. Y encima además es que hacen lo que ellos quieren, son los amos. O sea, mañana te dicen te vas Y tú te vas. y te tienes que ir. No tienes más opción, claro. Sí. Confederación Hidrográfica de Júcar es un ente que se ve Dios, no se puede hablar con ellos, solo hablan con ayuntamientos. Tienen plazos ilimitados, no hay o no, Claro. habla. Pues no, tienen plazos ilimitados, pueden dar su respuesta. Además, dicho por el ayuntamiento, puede que este proyecto salga de aquí a 20 años, que no salga nunca, que no se os diga nada, que es mañana, o que nunca se va a hacer vuestras casas. Claro, y tu dinero, vuestra energía. Viviendo porque no hay ninguna respuesta. ¿Y vosotros qué pedís? ¿Tenéis como una idea clara de lo que pedís al ayuntamiento, a la federación, al gobierno central? ¿Tenéis algo claro? Al ayuntamiento. No puede ser que 15 meses después siga estando todo como está, que no tengamos desagües, que estén las cunetas sin limpiar, que no haya un control de, por ejemplo, vale, yo veo bien viviendas y que estemos reconstruyendo, pero lo que no podemos hacer es ir por encima de lo que había antes. Si aquí empezamos todos a levantar muros, empezamos todos a levantar suelos y empezamos todos a hacer lo que nos dé la gana, El embudo, lo bueno que venga, habrá más nivel. Y ni subiéndonos al la próxima primero. generación, claro, o sea, o veo bien que dejéis que vuelva a reconstruir mi vivienda como la tenía. Pero que empecemos a hacer muros de contención, no es rústico, de tener un control mucho más exhausto en este aspecto, porque, suelo, ver todo. claro, es que, no sé, se están levantando suelos que digo, la próxima vez, a 5, estáis pasando absolutamente de todo. ¿Y creéis que pasando? ¿Es que no tienen la información? ¿Es que no quieren darla? ¿Es que no les interesa? La información la tienen. Además, de mi mano la tienen. En muchísimas ocasiones, con vídeos, con fotos, con audios. He hablado con casi todos. Yo personalmente, ya no como asociación. Sí. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que por la mañana yo trabajo, no puedo, ¿qué pasa? El parte, ¿no? Como el parte médico. Por la mañana, o sea, que no eres un funcionario, que si tienes que hacerla por la tarde a las 7 de la tarde, La haces. deberías hacerla. Para que podamos acudir todos los que tenemos algo que, porque queremos que estés ahí para escucharnos, ¿vale? Horario, no entiendo cómo no puedes quedar a las 7 de la tarde, para que yo también pueda exponer lo que yo siento y escuchar lo que tú me estás diciendo. Claro, que esta es una relación horizontal, que sea, ambos tenemos nuestras vidas y hay que acudir al otro. Pero claro, ellos se ven por encima de nosotros. Entonces, claro, en la asociación pues va quien puede, se hace lo que puede, yo lo entiendo, también si ellos pueden dejar de trabajar, pues acuden, no es mi caso, y luego nos pasan la información. Estoy cansada de tantas reuniones de estamos en ello, lo estamos viendo, vamos a ver si hacemos un proyecto, es que Confederación no nos contesta, no, yo creo que ya, yo casi ya, Hay que alzar la voz. pues sí. Pues aquí, chicos, hemos tenido un testimonio súper interesante. La pareja está abandonada por el ayuntamiento, por el gobierno central, por el gobierno autonómico. Necesitamos justicia con nosotros A vosotros. y gracias por vuestro testimonio. Gracias.